y 40 minutos. Buenos días, Eury Cabral. Adelante. Buenos días, gracias, Julio. Buenos días, Dios Todopoderoso, como siempre, creador de todos los cielos y la tierra. Le doy gracias a Él y a Jesús, mi Señor y mi Salvador. Inicio, como siempre, con la palabra de Dios. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Partiendo de eso, expreso toda mi felicitación al presidente electo de la República Dominicana, Luis Abinader, al Partido Revolucionario Moderno, por ese logro extraordinario que en estas elecciones alcanzaron, un triunfo que lo consolida, lo muestra como una organización sumamente fuerte, y a Luis Abinader como el presidente con un gran reto por cumplir. La Biblia nos llama a que toda autoridad viene de Dios. Yo siempre dije que a pesar de que tenía mis posiciones, lo que decidiera la voluntad de Dios y el pueblo dominicano iba a ser respetado y apoyado. Yo le deseo mucho éxito, mucha salud, para que pueda realizar una buena gestión, y que siempre me gustó el inicio del discurso ayer cuando decía que pedía la orientación de Dios, que tenga siempre la orientación de Dios y que todas sus acciones, todas sus decisiones vayan, o la mayor parte, en beneficio del pueblo dominicano. Aquí estaremos nosotros, como decía Julio, siempre en nuestro trabajo especial, sirviendo de orientación de los que entendemos son las medidas más correctas, de orientación para que puedan enderezarse las cosas incorrectas, pero sobre todo apoyando al pueblo dominicano y felicitando al pueblo dominicano por esa jornada del día de ayer. Así como felicito a Luis Abinader por haber sido electo, felicito al pueblo dominicano porque el comportamiento que tuvo, el procedimiento, todo lo que sucedió alrededor de las elecciones fue algo realmente impactante, porque en medio de una pandemia se comportó de manera sabia, de manera inteligente para ir a votar, y lógicamente su decisión conllevó a que Luis Abinader haya sido elegido como el presidente electo de la República Dominicana. Todo nuestra felicitación a Luis y al PRM y al pueblo dominicano. Pero al mismo tiempo también quiero expresar mi reconocimiento y mi apoyo a Gonzalo Castillo. Creo que Gonzalo es un gran luchador, un hombre que demostró ser un gran demócrata. Desde el principio dijo siempre que iba a respetar lo que decidieran la mayoría del pueblo dominicano, y ayer fue consecuente con eso. Le expresó su apoyo, le expresó su consideración, le deseó éxito, y lógicamente demostró que es un líder importante de la nación dominicana y que dejó una impronta que va a tener muchos resultados interesantes. Así como decía José La Luz, creo que debe continuar. Demostró gallardía, demostró pasión, demostró visión como dirigente, como líder político, como candidato presidencial, y lógicamente debe continuar. Todo nuestro apoyo, todo nuestro agradecimiento por permitirnos estar cerca de él, y que Dios lo bendiga por siempre y lo proteja, y que siga adelante en esta gestión. Y quiero felicitar también al presidente Danilo Medina. Creo que el presidente Danilo Medina ayer también se mostró como un gran líder democrático. Había mucha inquietud de mucha gente, sin embargo, Danilo siempre ha demostrado que es el más demócrata de los líderes dominicanos de este tiempo. Además de que ha sido, desde mi punto de vista, uno de los mejores presidentes de toda la historia, el mejor presidente de los últimos años, que deja una impronta extraordinaria. Los gobiernos de Danilo dejan un gran reto para el gobierno de Luis y del PRM, porque Danilo ha hecho una transformación extraordinaria de la nación dominicana, ha hecho dos gestiones que son de los mejores gobiernos que ha habido en la historia del país, y lógicamente cuando bajen las pasiones veremos la dimensión de lo que ha hecho el presidente Medina. Así que también nuestra felicitación, nuestro reconocimiento, y reiterarle nuestro apoyo y gratitud al presidente Danilo Medina. Miren, pasadas ya las elecciones y teniendo el presidente electo, el país está en un gran reto. Yo siempre dije que lo que venía posterior a las elecciones y las consecuencias de la pandemia, las económicas, iban a ser más graves, más grandes y más difíciles que la de salud. Por eso yo siempre decía, quienes dirijan la nación dominicana deberían tener la característica que tiene Gonzalo, pero evidentemente Gonzalo no fue el elegido fue Luis. En el caso de Luis, yo siempre dije que el equipo de él, ahí hay gente muy valiosa, su equipo económico, su equipo operativo, muy valiosa, pero evidentemente hay gente que lamentablemente están asociadas a muchos fracasos, a muchos éxitos, a muchas situaciones que no son exitosas anteriormente. Pero evidentemente el presidente ahora es Luis, que por demás tiene el reto grave, grande,
de que va a recibir su gestión. Si hubiese habido una continuidad, hay una continuidad de las políticas, pero evidentemente él va a tratar de darle su propia característica, su propio sello. Y esto, la transición de por sí va a ser una situación complicada, muy complicada. Y si no hay una coordinación clara, que yo espero que sí la haya, entre los que salen y los que entran, esto puede provocar que no sean efectivas las medidas que se tomen de manera inmediata, porque el gobierno entrante a partir de agosto tiene el reto de que no lo que se ha logrado, el éxito que se ha logrado en términos de enfrentamiento a la pandemia, no se le vaya de una vez, que no sean efectivas las medidas, o que por querer ser diferente, empezar a tomar medidas que a final de cuentas lo que hagan es empeorar más la situación. Ese es el primer gran reto que tiene. Cómo manejar la crisis de salud que provocó la pandemia del coronavirus ajustada a las necesarias medidas económicas que tiene que tomar de manera inmediata. Porque las medidas económicas van a determinar muchas cosas. Primero, cómo se dinamiza la economía. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar? Ya esperaremos, ¿verdad?, que el equipo económico defina. Solo hay planteamientos generales, no hay planteamientos específicos, pero hay un gran reto. Primero, las pequeñas, medianas y microempresas están en una de las situaciones más complicadas y difíciles de toda la historia de la economía dominicana. Y lo que están viviendo va a ser mucho peor cuando venga el nuevo gobierno si no sabe tomar las medidas adecuadas para auxiliarnos, que ese es el otro gran reto que tiene el próximo gobierno, unido a las conquistas sociales que se han obtenido en estas dos gestiones de Danilo Medina. Yo siempre dije, el gobierno que viene a partir de agosto tiene que ser un gobierno solidario, cercano a la gente. Ese es un reto del presidente electo y de su equipo, cómo mantener esta gran actitud solidaria que ha tenido los gobiernos del presidente Medina, los gobiernos del PLD, cómo ellos mantenerla y hacerla más efectiva sin que limite eso, sobre todo en un momento donde están en una caída de los ingresos, porque evidentemente esta situación ha hecho que los ingresos se han caído. Ellos criticaron mucho la deuda, pero la deuda van a tener que asumirla. La única salida para poder enfrentar esto es endeudarse. Entonces, ¿cómo manejar ese mecanismo de la deuda? Y sobre todo, ¿cómo hacer efectiva las medidas de restablecimiento de la economía con las medidas de apoyo solidario a la población? No es fácil, porque todo gobierno, tiene un equipo técnico que solamente ve las cuestiones técnicas y un equipo con sentido social que trata de que se implementen las medidas de tipo social. Entonces, ¿cuáles han sido las características de los gobiernos del sector que encabeza Luis Abinader ahora, que es el mismo PRD antiguo? Que siempre habría un problema entre la política monetaria, entre la política, los que tienen que ver con los tributos y los que tienen que ver con el sentido monetario y solidario. Había dos equipos económicos enfrentados. Si no hay coordinación, eso va a provocar un colapso de la economía. Y evidentemente un colapso de la economía implica aumento de la tasa de cambio, aumento de la tasa de interés, aumento de la inflación y lógicamente empobrecimiento más de la población. Y en el momento en que la asume es un momento sumamente complicado y difícil. Yo deseo de verdad, y vivo orando por eso, porque al final de cuentas el país está por encima de cualquier posición que usted tenga. Yo deseo que el nuevo gobierno y el nuevo equipo que manejará junto con Luis el país, tenga la capacidad, la visión y la decisión de tomar las medidas correctas. La capacidad, la visión y la decisión de tomar las medidas correctas. Que no vengan a crear, no vengan a querer gobernar mirando el pasado y queriendo acabar con todo el mundo y queriendo borrar todo el pasado. Porque si usted va manejando y nada más va mirando por el espejo retrovisor, va a chocar. Entonces, la cuestión es mirar para dónde va, cuáles son las medidas, cuál es el camino correcto, incluso auxiliarse. Yo creo que ahí debe haber un sentido de cooperación. El presidente Medina demostró ayer grandeza, Gonzalo Castillo demostró ayer grandeza. Ambos, Danilo y Gonzalo, han demostrado que tienen un espíritu también de cooperación. Ojalá que eso pueda ser entendido y que no haya una actitud de rechazo, de que no, de que quiero hacer todo diferente, sino que se piense en la nación. Porque, señores, este es un tiempo de colaboración. Tal vez la colaboración que no le dieron a Danilo en algunos aspectos, pero Danilo tampoco puede pensar en eso. Tiene que actuar también con un sentido de desprendimiento, como actuó anoche. Por eso, este nuevo gobierno tiene que tener claro, muy clara,
las medidas iniciales que va a tomar. Las pequeñas, medianas y microempresas que representan más del 90% del funcionamiento de la economía, de la creación de empleo y de riqueza, están en una situación grave, dificilísima, que si no hay una medida, digamos, de shock, de ayuda, de facilidades, de una serie de elementos, lo que va a suceder en este país es una cosa de dimensiones catastróficas. Entonces, ojalá que el gobierno lo entienda. Yo apelo a que sí, ahí hay gente que por lo menos fue parte, en el caso de varios de los que están alrededor. Pedro Silverio, por ejemplo, es un hombre que manejó la primera etapa de la política monetaria del gobierno del presidente Medina y digamos es uno de los artífices. Ojalá, si no se queda Valdés Albizu, como decía José Laluz, nombraran a Pedro Silverio gobernador del Banco Central, porque por lo menos tiene visión de cómo no vayan a ahí sería prácticamente. Ojalá, uno de los dos. O que excelente sería Pedro Silverio. Ese equipo sería prácticamente lo mismo. Pero Ojalá ese equipo. Excelente. Sí, yo no creo que ellos se quieran quedar, porque eso tienen que estar cansados. No creo. Pero yo creo que el Luis Abinader debería pedirle, por lo menos la transición. Sí. Ojalá que haya una coordinación, y si no se queda, por lo menos que haya una coordinación entre ellos, porque para el propio Valdés Albizu también, yo supongo que el país está por encima de cualquier cuestión partidaria o de cualquier cuestión de gobierno, sino que el país está por encima de eso. Pero reitero, en el equipo de Luis hay gente que tal vez no entenderán o querrán venir con un espíritu retaliativo y una serie de elementos, pero... Perdón, Eury, cuando yo hablo de Valdés Albizu, yo no lo veo como una persona, ¿eh? No, el equipo, el equipo. No, claro, yo veo la visión macroeconómica, me explico, porque esto no es personal. Claro. Pero yo no lo veo a él, la persona, yo veo a él esa visión macroeconómica del país, que ha dado resultados están ahí. Sí, y yo reitero que uno de los graves problemas de las gestiones de gente que está acompañando a Luis Abinader ahora es que en los gobiernos, tanto del 2004 como en el gobierno 82-86, la política monetaria iba por un lado, la política tributaria iba por el otro lado y las orientaciones en política general iban por otro, económica, y se armó un desorden desde el punto de vista económico. Y el gran reto es restaurar la economía. El gran reto es poner a funcionar rápidamente la economía. Y por eso yo digo, las medidas tomadas sobre todo para las pymes, porque miren lo que pasa. Yo lo he dicho en varias ocasiones y era una de las cosas que discutía con Gonzalo. Ahora mismo, mes de julio, ya le ha caído encima a todas las pymes el pago de los intereses de los préstamos, porque aunque dejaron de pagar, o dejamos, porque yo también tengo una pyme, todos los que tenemos pymes sabemos que dejamos de pagar los préstamos durante 3 meses, pero los intereses se acumularon y se empiezan a pagar ahora, junto con la cuota, con una situación donde no se está generando mucho servicio, con una situación donde hay que pagar nómina, donde una situación hay que pagar ahora también una serie de impuestos. Es una situación muy complicada y muy difícil para las pequeñas y medianas empresas. Ojalá pero como tú dices, valore. Como tú dices, Eury, quien más se parece, formó parte de ese equipo en una oportunidad, quien más se parece o quien más comparte quizá la visión de Albizu, del entorno de Abinader, es Pedro Silverio. No, Pedro Silverio fue formado ahí, él tuvo algún inconveniente. No fue formado ahí. No fue formado ahí, pero sí participó. No, él fue parte de ese equipo desde el principio. Pues él fue gerente técnico del Banco Central en todos los primeros tiempos y siempre, y tiene una visión más o menos, tuvo algunas diferencias, pero tiene una visión por lo menos un poco clara, porque yo sé que va a tener problemas con gente que no entiende eso y con gente que va a querer andar, y eso ojalá, yo se lo dije a él, yo hablé con él en algún momento, dije, ojalá que no reediten eso que le hizo tanto daño a la economía. Si no hay, ojalá que Luis pueda tener control directo, porque Luis es economista, no tiene experiencia estatal, digamos, pero es un economista que ojalá pudiera dirigir ese equipo de manera correcta, porque, señores, el gran reto ahora, el gran reto es lo que va a pasar en coronavirus en términos de salud. O sea, si vamos a tener que volver para atrás, si vamos a tener que hacer una serie de... Pero lo más grave es cómo relanzar la economía y cómo auxiliar a esa gran cantidad de pequeñas, medianas y microempresas que están en una situación de emergencia absoluta, sin ingresos, teniendo que pagar impuestos, teniendo que pagar préstamos, a punto de salir de la mitad o algo más de los empleados,
y en una situación prácticamente de indefinición total. Entonces, para mí ese es el gran reto y por ahí es que debe hacerse. Y lo segundo, cómo no quitar las conquistas sociales, porque este gobierno, aunque le van a dejar una situación más o menos, digamos, equilibrada, pero una situación difícil, porque se cayeron los ingresos, fruto de la situación. Los ingresos del gobierno van a subir en la medida en que suba también la economía, por eso se lleva un tiempo. Y los préstamos tampoco salen tan rápido. Los préstamos internacionales se vayan a ver también un tiempecito. Entonces, vamos a ver cómo pueden manejar esta situación de la mejor manera, porque el país debe salir bien de esta situación. El país tomó su decisión y debe ser consecuente con eso, Luis. Ojalá que sepa tomar las medidas correctas, el equipo correcto, las decisiones correctas, porque si no sabe hacerlo, lamentablemente este respaldo que le ha dado el pueblo no sería consecuente para él en términos de acciones y podría generarle muchísimos problemas, no a él, sino a cada uno de nosotros. Bien, pues continuamos. Anibelka, buenos días.